Hombres de Negro, enigmáticos personajes que empezaron a aparecer después de la caída del primer objeto volador no identificado en Roswell, Nuevo México. Hasta el día de hoy no se sabe de dónde vienen, cuáles son sus intenciones. Pero sí te tengo algo que cortar, un caso personal. En el año 1977, cuando tenía alrededor de 4 años, tuve la oportunidad de ver uno muy cerca y poder conversar con él. Mi madre logró tener un contacto, pero es ahí la pregunta: ¿por qué se dirigía a este pequeño pueblito de la tercera región conocido como Carrera Pinto? En ese tiempo, nosotros residíamos en Inca de Oro y había que buscar las cosas a la ciudad de Copiapó. Era un largo viaje. En el día de hoy te voy a contar esa increíble experiencia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Bóveda del Misterio OVNI. Caso de hoy, Carrera Pinto. Bienvenidos. La Bóveda del Misterio OVNI. Bien, como lo hacíamos en el anuncio anterior, poder contar esta historia tenemos que remontarnos hacia el año 1977. Tercera región, Copiapó, al interior existe un pueblo que se llama Inca de Oro, el cual nosotros como familia y como mi padre trabajaba en ese tiempo en la Empresa Nacional de Minería, fue trasladado a aquel sector. Un pueblito muy chico, tercera región, zona árida. Nosotros veníamos provenientes desde la ciudad de Combarbalá, que habíamos estado aquí viviendo en el año 1975. Poder llegar a Inca de Oro fue un poco traumático, dadas las condiciones y dada también, digamos, la forma de vivir. Era un poco más árido, el agua potable no había, se repartía el agua en camiones aljibes, la luz la cortaban a las 11 de la noche porque funcionaba con un motor o grupo electrógeno en aquellos años. Era una condición difícil para vivir, pero no así, habían cosas para divertirse y uno como niño en aquel tiempo vivía situaciones bien interesantes y bien entretenidas. Inca de Oro sobrevivía tanto de esta planta que existía ahí, además de, digamos, el tren de ferrocarril. Uno de esos tantos viajes que tuvimos con mi madre nos pasó algo realmente sorprendente. Nosotros viajábamos siempre la última semana de cada mes a ir a buscar las provisiones o las cosas para la casa. Siempre era un viaje tranquilo, normal, no había variaciones. Era muy entretenido poder viajar de Inca de Oro a Copiapó. Pasábamos por un sector denominado Carrera Pinto, que era un pueblito muy chiquitito, pero que tiene bastante conocimiento de observaciones de fenómenos anómalos o UFOs o ovnis, como se dice hoy en día. La historia que les voy a contar y que les voy a narrar es totalmente real. Esto sucede un día jueves. Tuvimos que viajar, como siempre, a comprar las cosas para el mes. Había una micro en el pueblito que salía ahí alrededor de las 07:30 de la mañana. Había que levantarse muy tempranito, muy fría la mañana, y yo acompañaba a mi madre a hacer estas compras respectivas. El viaje de Inca de Oro a Copiapó fue totalmente sin novedad. Llegamos tempranito, como siempre, alrededor de las 9 de la mañana al terminal de Copiapó. Nos bajamos, tomamos desayuno a esperar que los negocios abrieran alrededor de las 9:30 o 10 de la mañana, y así empezamos a hacer la rutina que todas las veces llevábamos o hacíamos cuando íbamos a cuando íbamos a Copiapó. Ya al pasar el transcurso del día llegaba la hora de regresar, por lo tanto teníamos que ir al terminal, teníamos que estar alrededor de las 17:30 exactamente, porque a veces la micro salía a las 18 horas o a veces un poquito antes, un cuarto para las 6 o a las 17:45. Es así como llegamos muy temprano al terminal, alrededor de las 17:25, y notábamos que la micro todavía no llegaba. Tuvo un retraso aproximadamente casi de unos 30 minutos, llegó alrededor de las 18 horas. Apuradamente subimos todo lo que llevamos y las personas que estábamos esperando para poder retornar a Inca de Oro. Nos subimos y por esas cosas de la vida, como pasajero o como acompañante del asiento al lado, como yo era muy pequeño no pagaba asiento, se sube un abuelito, una persona como de alrededor de unos 70 años y algo más, muy amable, muy educado, que empieza inmediatamente a conversar con mi madre. Entablan una conversación, digamos, de pasajero, de dónde era, qué hacía, y en un momento determinado, este abuelito, que tenía sus ojos muy azules, lo recuerdo muy bien, comienza a relatarle
una historia de dos platos soperos voladores, que en ese tiempo era definido como un objeto volador no identificado o un ovni. Él le relata lo siguiente, le cuenta que alrededor de las 2 a 3 de la mañana se levanta porque sintió una especie de zumbido o ruido extraño. Así, al momento de levantarse, ve alrededor de una distancia de 1 kilómetro o un poco más cerca de un objeto, digamos, de color plateado. Dos platos, como relata él, dos platos soperos unidos, pegados, con muchas ventanitas en el centro, y del cual descienden 3 seres vestidos totalmente con trajes de astronauta, pero sí uno o dos de ellos llevaban una especie de, digamos, como una especie de un palo de escobillón, y en la punta llevaban pegado como un plato, según lo que él describe, muy rústicamente. Nos dimos cuenta que el relato de aquel tierno abuelito era muy entretenido y seguimos preguntándole más cosas. Al final nos dimos cuenta, ya con los años, que al final lo que había descendido era obviamente un objeto volador no identificado con 3 seres extraterrestres y de los cuales portaban detectores de metales. ¿Por qué detectores de metales? Porque se dice o se decía en aquel tiempo que las naves provenientes desde el espacio exterior o de otros planetas usaban como combustible uranio. Y Carrera Pinto era una de estas partes donde más uranio había. Se dice que ahí había un yacimiento que estaba oculto, pero nunca se pudo, digamos, descubrir realmente si esta afirmación era cierta o no. Lo que sí, el abuelito describe como un plato sopero y 3 personas vestidas con trajes de astronauta eran ovni. Estuvieron alrededor de 1 hora y 45 minutos peinando la zona, donde él los podía ver desde su ventana, hacer movimientos con el detector de metales y así ver la posibilidad si podían detectar uranio. Estuvieron 1 hora 45 y exactamente a la hora 45 se ingresan a la nave. Esta nave hace un proceso de elevación y despega a una velocidad increíble. Él quedó totalmente sorprendido. Le cuenta a mi madre que él lo ha contado en el pueblo y muchas personas no le han creído, pero sí una cierta cantidad. Mi madre, como ya creía en estos fenómenos, queda muy sorprendente y le hace, después al llegar muy tarde, que llegamos alrededor de las 23 horas con un frío increíble, le cuenta a mi padre lo que le ha contado este abuelito, y él le verifica que ciertamente en el sector de Carrera Pinto se ven muchos avistamientos de luces y de fenómenos extraños en el cielo. Es así como pasa una semana y por algún problema tenemos que retornar nuevamente otra vez a la ciudad de Copiapó. En esta instancia todo fue demasiado perfecto, por así decirlo. El viaje salió como siempre muy claramente a las 7:30 de la mañana. Llegamos a las 8:30 como siempre al terminal, o a las 9 de la mañana dependiendo de la velocidad y las paradas que hacía esta micro, y nos bajamos y todo fue normal pero demasiado exacto. Consta que llegamos alrededor de las 17:26, la micro ya estaba posicionada y salió exactamente a las 17:30. No hubo una variación ni de media hora que salía a las 18, no, era exactamente a las 17:30. Cuando vamos saliendo del terminal ya para empalmar al camino que era de tierra, todo era tierra, en ese tiempo no había nada asfaltado, nos dimos cuenta que a la salida de Copiapó había un extraño señor vestido totalmente de negro, y esto es real, no les estoy contando ninguna mentira para que lo corroboren. Un señor vestido totalmente de negro, con un sombrero de ala ancha de negro, lentes, camisa blanca. Y lo que más me llamaba la atención que su ropa era demasiado impecable, muy limpia, los zapatos brillantes. Eso nos llamó mucho la atención. Hace ingreso y adivinen dónde se sienta, al lado de mi mamá. Lo que sí, los detalles al tiro. Era demasiado serio y frío. No había una relación, como podríamos decir, un poco más humana, más de piel para entablar una conversación como lo hizo aquel simpático abuelito. Era preguntas y respuestas muy cortas y precisas. Le preguntó, en una le pregunta para dónde va, cuántos años tenía yo, creo que alrededor de 4 años, y le dice que mi papá trabaja en la Empresa Nacional de Minería, en AMI, en aquel tiempo, y que hacíamos este recorrido siempre nosotros, variando, digamos el mes. A veces no íbamos 2 veces al mes, o dependía. El tema es que empieza a preguntarle y le hace mención de aquel noble abuelito, si por casualidad
por esas cosas de la vida le pregunta si lo ha visto o ha visto a este señor y se lo describe. Y claro, mi madre de buena voluntad le dice que sí, que incluso se subió al lado digamos, compartió asiento y nos fuimos conversando de algo muy extraño que le había contado acerca de unos seres que habían aterrizado en 2 platos soperos cubiertos con una ventana y con un extraño objeto en sus manos. El hombre de negro le pregunta que dónde vivía, en el sector Carrera Pinto, y no faltaban más, alrededor, calculo yo, unos 20-25 minutos para llegar, y abruptamente se levanta, no se despide, hace detener al dueño de la micro y chofer también, y se baja en Carrera Pinto. Lo que nos llama la atención, y demasiado fuerte nos llamó la atención, fue que a esa hora, ya alrededor de las 7 de la tarde, cuando el sol se empieza a esconder y ya baja la temperatura en el desierto, no se inmutó absolutamente nada, ni siquiera un rasgo de frío, nada. Solamente lo único que hizo, arreglar su ropa, arreglar sombrero, ponerse los lentes, cosa que no era necesario porque ya el sol se había escondido, y empieza a caminar hacia Carrera Pinto, que quedaba a unos 5 o 10 minutos de donde estaba la entrada, porque la micro solamente se estacionaba en el paradero y caminaba ahí 10 minutos, uno caminaba 10 minutos y llegaba al pueblo. Eso sí, el abuelito, este señor, que no recordamos lamentablemente su nombre, vivía no en el pueblo en sí, un poquito más allá, alrededor de, él decía que como media hora caminando. Lo curioso es que este señor se baja y empieza a caminar. Pero la pregunta es, ¿habrían otros hombres de negro esperándolo? ¿Por qué sus preguntas eran tan cortas? ¿Por qué su forma de vestir? Su piel, demasiado blanca, casi albinesco, un poco muy blanco, como una persona que es albina, pero no bordeaba lo albino, era un pálido extraño. Pero sí, sus preguntas eran muy frías, su comportamiento era muy frío. Desde ese día, entendí que sí existen los hombres de negro y que no es una mentira, como se ha dicho algunas veces, o que es solo ficción. Muchas personas han tenido encuentros con estos seres o estos humanos, por así decirlo, o seres que realmente no sé de dónde provienen. La pregunta es, ¿qué le habrá pasado a ese pobre abuelito? ¿Lo habrán interrogado? Porque fue muy explícito donde vio a estos seres descender con su nave, más hacer una especie de rastreo con este objeto tan extraño, detector de metales. La pregunta es, ¿se ocultó información referente a Carrera Pinto? Si tú buscas generalmente en Google Maps, aparece Inca de Oro, aparece Carrera Pinto, pero solo algunas ruinas. Pero no se habla si realmente ahí hay alguna veta de uranio que se usaba en ese tiempo como propulsión para estas naves que vienen desde algún rincón de la galaxia y del espacio exterior. Bien amigos, hasta aquí este capítulo y este relato personal que vine a recordar alrededor de los 21 años, que es un dato no menor por recordar algo que sucedió hace mucho tiempo y con grandes detalles. También es extraño. A lo mejor ese tipo, como se ve en las películas, aplicó alguna cierta cosa y me hizo borrar y después recordarlo. Quizás como un sueño, pero el recuerdo es real y mi madre también lo recordó. Así que, como les digo, son cosas que pasan y a veces esto no tiene ningún tipo de lógica ni explicación. Bien, hasta aquí el capítulo de hoy. Agradecer a todas las personas que ven nuestros videos, compartir, dan likes, agradecer a todo el mundo. Gracias por ese apoyo, gracias a todas las personas que apoyan el canal La Bóveda del Misterio en sus fases de ovni, conspiración y misterio paranormal. Mandarles un saludo a toda la gente, que se cuide, un gran abrazo y como siempre les digo, me olvidaba, estén atentos porque vamos a tener una sorpresa muy pronto durante el fin de semana o la otra semana. Vamos a tener una gran sorpresa para anunciarles que estamos demasiado contentos ya con este proceso de cambios que vienen a través, o no cambios, sino de avances que vienen para La Bóveda del Misterio. Así que totalmente felices y como siempre les digo, estén atentos al próximo video programa. Un abrazo, chao, que estén bien, cuídense.